La grabación, listo. Les envié al grupo de WhatsApp las evidencias de la guía 3, que eran con las que tenían un poquito de confusión. Ya están calificadas todas las que enviaron. La relación de la guía 2, de las evidencias que me debían presentar, se las envío el día de mañana para que ustedes tengan claro qué era lo que me debían presentar y lo que ya está calificado, ¿vale? Yo no Listo. tengo plata en feria. Muchas Si tienen gracias, alguna doctora Fernanda. pregunta respecto a eso, por favor me dicen de una vez para que no se queden con la duda. ¿Todo claro? Todo claro, profe. Listo. Bueno, chicos, en el momento de hacer la revisión del plan de comunicación, ustedes llenaron un formulario que fue un formulario en Excel en donde planteaban unas estrategias y tenían allí un calendario y las personas encargadas de ejecutar esas acciones que ustedes plantean. Estamos hasta ahí todos de acuerdo, ¿verdad? De acuerdo. Perfecto. Resulta que ustedes dentro de la guía tenían allí unos requerimientos que les habían pedido para realizar esta evidencia, que digamos que dentro del ámbito académico son muy válidos y son necesarios. Cuando ustedes ya van a realizar como tal un plan de comunicación para una empresa, es decir, cuando ya van a llevar esto que ustedes están aprendiendo en la academia a el entorno laboral, a lo que ustedes van y pueden desarrollar para sus clientes, digamos que el plan y la estructura cambia un poco. No estoy diciendo que cambie radicalmente, sino que hay algunos elementos que dentro del plan que ustedes presentan, pues se van a tocar y otros que no. ¿Estoy siendo clara? Hola. Sí. No, pero no, yo no le comprendo bien. Perfecto. Cuando ustedes están entregando el trabajo acá, ustedes les pidieron el brief, les pidieron, bueno, una serie de elementos que la guía planteaba, entonces les decía que les pedían, espérame un segundo que tengo que abrir la guía. Dame 5. Bueno, dentro de la evidencia, a ustedes les pedían el brief táctico, el objetivo de mercadeo, los objetivos de comunicación, el objetivo de mensaje. No quiero quedar. ¿Ya decidió que no? Porfa, cierrenme micrófonos. Listo. A ustedes les pedían, esperen acá. Me confirman si están viendo la guía. Sí, señora. Listo. A ustedes les piden una estructura porque dentro del plan de comunicación era necesario realizar los siguientes puntos. Estos puntos, tal y como ustedes los ven acá, dentro de un plan de comunicación hoy, en la actualidad, digamos que se van a abordar no exactamente como aparecen acá. ¿Estoy siendo clara con eso que les estoy diciendo? Sí, señora. Perfecto. Entonces, cuando ustedes le realicen una estrategia de comunicación y un plan de comunicación a una empresa, les voy a compartir la información que se está manejando actualmente. Entonces, vamos con, esperen acá. ¿Están viendo la presentación? Sí, instructora. Vale, gracias. Señora. Entonces, lo primero y lo que básicamente siempre van a tener como base es el diagnóstico, es decir, el análisis de esa situación. Cuando yo hago un diagnóstico es lo mismo que cuando yo voy al médico para mirar cuál es la necesidad, cuál es el problema. En el caso del tema médico es qué me está enfermando. Entonces, ese es el diagnóstico. El diagnóstico tiene que ser real, concreto, consciente, honesto y muy detallado. ¿Por qué? Porque es que yo estoy identificando la situación de la MIPYME, en el caso de ustedes, o de una empresa para poder estructurar esa estrategia de comunicación, ese plan de comunicación. Entonces, dentro de ese diagnóstico está la situación actual del proyecto o institución. Por ejemplo, les voy a compartir, hace unos años yo realicé un proyecto para mejorar la resolución de conflictos de los estudiantes de una institución educativa. Entonces se realizó el diagnóstico, en este caso es como
digamos que una analogía, y encontramos que los chicos no sabían arreglar sus diferencias, que siempre se iban a los golpes, que teníamos problemas de matoneo, todo eso es un diagnóstico, ¿sí? En ese momento, ese proyecto de comunicación estaba dirigido a un entorno educativo. Lo único que usted tiene que hacer es, en cualquier empresa, pues usted llega a identificar las necesidades y las circunstancias que merecen la atención y la ejecución de ese proyecto y de ese plan. Las problemáticas o retos comunicativos. En el caso del colegio al que yo le realicé el proyecto, la necesidad ¿cuál era? Pues que los muchachos aprendieran a solucionar sus problemas a través del diálogo y no de la agresión física y verbal. Ese fue el problema más importante que yo encontré y direccioné toda mi estrategia para solucionar eso. La percepción que tenía del público. Entonces, ¿qué hice yo? Pues hombre, entrevistas, y aquí ya vamos con un tema de investigación, porque es llegar y en preguntarle a los chicos, venga, ¿usted cómo soluciona sus problemas? Cuénteme si usted para arreglar alguna diferencia procede a dialogar o lo hace o recurre a la agresión. Entonces ahí empecé a mirar la percepción que tenía el público, que en este caso es un público de los, digamos que los estudiantes eran mi público, y también los docentes, y empecé a mirar qué percepción tenían ellos de las situaciones, de la gestión que se hacía en el colegio, de las campañas que habían realizado anteriormente. Entonces, este ejercicio de diagnóstico es un ejercicio muy importante, porque es que yo no voy a llegar a inventar y a crear cosas para satisfacer unas necesidades que no existen. Yo debo llegar a solucionar necesidades que estén allí. Para eso siempre tenemos la matriz FODA o DOFA. Yo creo que ustedes ya deben estar súper cansados de que les repitan qué es una FODA, qué es un DOFA. ¿O alguno todavía tiene alguna duda sobre qué es? Pues yo no, Bueno, instructora. perfecto. Resulta que cuando nosotros hacemos un diagnóstico FODA o DOFA, este tiene 4 aspectos. El primero que son las amenazas, las fortalezas, las debilidades y las oportunidades. Cuando yo hablo de las amenazas, son los agentes externos que pueden perjudicarme o que pueden hacer que las cosas estén mal. Las oportunidades son esas cosas a las que yo en mis condiciones, con lo que tengo, puedo acceder y que resultan ser relevantes. Las fortalezas son yo, digamos en el caso del colegio, en la institución educativa en la que yo estaba trabajando el proyecto, ¿qué fortalezas tenían? Entonces, no, las fortalezas tenían, por ejemplo, el hecho de que ya se habían realizado o que les preocupaba esa situación, eso es una fortaleza, porque ya hay un interés por solucionar algo. Otra fortaleza son de pronto los recursos que ellos tenían. Entonces, para desarrollar una estrategia de comunicación, yo podía contar con con algunos elementos de medios de comunicación internos, entonces eso los podía utilizar para poder realizar mi plan de comunicación. Eso podía ser una fortaleza. Otra fortaleza podía ser que los chicos estaban en disposición de llevar a cabo el plan y de participar. Eso fue una fortaleza. ¿Cuáles son las debilidades? Las debilidades son los aspectos negativos o aspectos que deben mejorar y que se identifican, que son como las situaciones que están allí, necesitan de atención. Entonces, por ejemplo, el hecho de que no existiera un mecanismo para resolver los conflictos, eso es una debilidad, porque había un proceso que se estaba dando mal. Es decir, no habían las personas que tuvieran la preparación o el proceso no se estaba dando de manera correcta y no se llegaban a soluciones pertinentes, entonces el problema no tenía fin. Eso es una debilidad. O otra debilidad podía ser que a los profesores de pronto el tema no se les hacía tan importante y sí se vinculaban, pero no de la forma en cómo debían hacerlo. Esta matriz que yo realicé, esta matriz FODA o DOFA, cambia por el orden de las letras. Se, se hace también, obviamente, pues en una empresa. Entonces tú identificas el problema de comunicación. Por ejemplo, un problema de comunicación puede ser que
los clientes no entienden los mensajes que se quieren dar o la empresa no ha logrado el reconocimiento o posicionarse como marca dentro del público objetivo. Entonces, cuando tú haces esa matriz, tú empiezas a identificar cuáles son esas fortalezas que tú tienes o que tiene la empresa para la que vas a trabajar, esas debilidades. Fortalezas y debilidades son aspectos internos. Y las amenazas y las oportunidades son aspectos externos con los que yo puedo jugar para dar solución a esa problemática. ¿Estoy siendo clara? Sí, señora. Miren, chicos, esas matriz FODA o de OFA no solamente se aplican a empresas, uno también puede hacer una matriz FODA o de OFA personal y eso le va a servir muchísimo para mejorar su hoja de vida, es decir, usted va a poder perfilar mejor, se va a poder perfilar mejor. Además, va a poder identificar cuáles son sus aspectos fuertes y cuáles son esos que de pronto usted debe mejorar y cuáles son esas oportunidades que usted puede hallar y esas amenazas. Esto lo hacen psicólogos, lo hace el área de recursos humanos, lo hace el área de marketing, porque realmente da resultados, realmente sirve, o sea, es muy funcional y es muy eficaz. Los públicos objetivo. Entonces, cuando yo identifico bien el público objetivo, es con quién voy a comunicar yo a través de mi plan. En el caso del colegio, que era mi cliente, que a mí me contrataron y me dijeron, mira, necesitamos un plan de comunicación para solucionar este problema con estos estudiantes. Entonces, mi público objetivo, ¿quiénes son? Pues la comunidad educativa. Obviamente me voy a centrar en los estudiantes, pero también van a intervenir los docentes, también van a intervenir los padres de familia. Entonces yo debo identificar ese público objetivo con un proceso de segmentación que debe ser muy claro. Hay un público interno y un público externo. El público interno es el personal que está dentro de la empresa, que trabaja allí, y el personal que está fuera de la empresa. Entonces, la comunidad, los usuarios, los clientes, las instituciones aliadas y los proveedores. Ese es el público externo. En el caso del plan de comunicación, usted establece si ese plan de comunicación está dirigido a ese público externo o al público interno. ¿Cuáles van a ser los objetivos de comunicación? Ojo, deben ser claros, medibles y alcanzables. Ustedes plantearon en un Excel, porque tuvieron allí unas estrategias y se planteaban allí unas acciones y quién era el responsable de hacerlas y unas piezas gráficas o unos elementos que ustedes iban a realizar. Cuando yo hago ese tipo de cosas, yo debo ser muy consciente y muy coherente con la realidad a la que me estoy enfrentando. Y dentro de la realidad está el tema financiero, que es primordial. Yo no puedo ingeniarme una super campaña de comunicación cuando no cuento con los recursos. Segundo, si las áreas de la empresa están totalmente capacitadas para realizar ese plan de comunicación. Es decir, yo no puedo decir que el área de diseño gráfico va a realizar las piezas y, oh sorpresa, no hay área de diseño gráfico. Es decir, es un emprendedor, no tiene, él mismo realiza las piezas gráficas. Entonces yo ahí iba a decir, bueno, dentro de mi estrategia está el hecho de que haya un área de tema de diseño. Resulta que en la MIPYME no la hay. Entonces allí debo yo empezar a ajustar esa estrategia. Recuerden, chicos, que ustedes deben conocer muy bien la empresa para la que van a trabajar. En este caso son sus MIPYMES y deben ser muy conscientes del equipo humano con el que cuentan y de los recursos financieros con los que cuenten. Entonces, y pues también del tema tecnológico, ¿no? Entonces, digamos, con qué equipos cuento, qué puedo hacer, porque eso hace que su estrategia funcione o no funcione. Informar sobre, sensibilizar acerca, eso puede ser un objetivo, incrementar la participación en posicionar la marca, fortalecer la identidad institucional. Usted debe marcar el objetivo y toda la estrategia debe girar en torno a ese objetivo. Tenemos los mensajes clave, que son las ideas centrales que deben recibir los públicos. Entonces, si mi intención o mi objetivo es fortalecer la imagen institucional, pues el mensaje debe estar direccionado hacia eso,
hacia la parte institucional. Si por el contrario yo quiero enviar un mensaje motivacional, pues obviamente que todo el concepto creativo, que todo lo que tiene que ver con la narrativa debe girar en torno a esa parte motivacional. Si por el contrario, mi estrategia de comunicación, mi plan de comunicación está enfocado en informar, pues todo el discurso, toda el área, toda la parte visual, todo debe estar en torno al mensaje informativo y tiene que tener un tono y estilo de comunicación. Usted define cuál es el tono y el estilo de comunicación con base en el concepto creativo, con base en la identidad de la marca. Entonces, por ejemplo, el tono de mi comunicación debe ser enérgico. En el caso, si supongamos que tengo una marca deportiva y lo que quiero es posicionarla en el mercado, ese es el objetivo de comunicación. Entonces, el mensaje quiero que sea enérgico, que sea un mensaje que la gente cuando lo vea quiera hacer deporte, se motive a ejercitarse. El tema del amor propio, el tema de la alimentación sana, el tema de el cuidado. Entonces, todo eso construye el mensaje. Por eso es que el plan de comunicación es tan importante. Vamos acá. ¿Están viendo el logo de Apple? Sí, señora. Sí, se te ve. El logo de Apple tiene el eslogan de la marca, es como el mensaje de la marca, y adicional a esto me están diciendo, no sigas al rebaño, crea tus propias tendencias, haz algo nuevo y diferente. Ese es el concepto que maneja Apple y ese es el mensaje que le quieren dar a las personas que consumen sus productos. Vamos con este, just do it. Puedes conseguir lo que quieras. Es decir, no hay persona pequeña que no puede alcanzar un reto grande. Tú puedes hacerlo. Entonces, me están dando un mensaje que además es motivacional de hacer deporte, pero también de retarme. Y eso no me lo están diciendo literal en las zapatillas. Me lo están diciendo es la forma en cómo el tono comunicacional que la marca ha creado me lo transmite. El de Coca-Cola. Disfruta la experiencia con tu gente con las pequeñas cosas. Si ustedes se dan cuenta, Coca-Cola enfoca mucho su mensaje en el tema de las reuniones con amigos, con familia. Los comerciales de diciembre es para fortalecer el hecho de que nos reunamos, que la mesa es un lugar para uno encontrarse con su gente, con la gente que uno ama. Entonces, ese es el mensaje que ellos dan a través de un producto que además es una bebida de cola. Pero su mensaje de comunicación es ese. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cada una establece un tono de comunicación que además las diferencia y que logra generar esa recordación en el público. ¿Cómo vamos a definir el concepto clave? Necesitamos recopilar información sobre la marca. Entonces, ustedes ya vienen trabajando sus MIPYMES, yo veo y me doy cuenta que ustedes ya han construido unas MIPYMES con una identidad clara. Entonces, ahí es donde partimos de esos elementos para recopilar toda esa información para extraer el concepto clave. Es decir, todos los datos que ustedes tienen allí, yo ya las tengo casi que memorizadas. Entonces, sé que hay una marca de tema de perfumes, sé que hay otra que hay una tema de postres, sé que hay una de una panadería que se llama Canelo, sé que hay, o sea, ya las tengo de tanto revisarlas además, pero porque además han jugado también con la estrategia, con los elementos visuales que se va recordando. Entonces, ¿qué es lo importante? Recoger la información. Luego vamos a conceptualizar, vamos a definir ese concepto clave que se va a concretar en una frase. Creo que yo a ustedes ya les había explicado o les había mostrado el emprendimiento o la marca que había generado de un tema de lencería para mujer en un proyecto para la universidad. Entonces, el concepto que yo quería manejar con esa marca era el tema de la inclusión y de la inclusión y del concepto de construir un nuevo concepto de belleza y de una belleza que entendiera que todos los cuerpos, todos los colores, todas las formas son belleza. Y ese es el concepto de mi marca. Entonces, al yo lograr construir eso, empiezo a
identificar los elementos de mi marca y a conceptualizarla para llegar a ese mensaje de comunicación. La comunicación se crea a partir de las ideas del concepto y luego de esto se hace la gestión. Entonces, ¿qué es la gestión? Es la coherencia creativa con las ideas de la marca. Yo ya tengo un concepto creativo, en el caso de la marca de lencería, yo ya tenía súper claro el concepto creativo, quería algo que fuera sexy, pero sexy delicado, no sexy rojo, pasión, sino sexy tono rosa. Tenía un tono de comunicación para comunicar, para darme a conocer con las mujeres a las que yo quería atraer, que era mi público objetivo. Tenía muy segmentado, ya tenía muy claro el tipo de mujer a la que me quería dirigir y que era muy coherente con el tipo de productos que yo quería mostrar. Adicional a eso, la manera en cómo jugaba con las imágenes, entonces la construcción creativa de mi marca, entonces las fotografías que empleo son mujeres muy naturales, son mujeres bonitas, pero bonitas no como la típica belleza que a ti te muestran, que es una belleza muy construida. Yo quería mostrar una belleza muy natural y que incluyera a la mujer mayor, porque en nuestra sociedad el tema del envejecer es muy satanizado, ¿sí? Aquí el envejecer para el latino bueno, y en general es muy complejo. La gente critica mucho a la mujer que ya empieza a envejecer. Entonces, yo quería decirle, venga, en la edad también hay belleza, en las diferentes edades. Entonces, ese concepto también lo traje para mi marca y lo incorporé en la parte creativa, en el concepto creativo de la imagen de mi marca. Entonces, tenía también el tema del peso, ¿no? Entonces, no era la típica chica delgada, sino que también venían niñas con de tallas grandes que también son hermosas en sus formas, con sus medidas. Entonces, también incorporé eso en la construcción del tono de comunicación de mi marca y en el concepto creativo. Otra cosa, el tema de los colores de la piel. Entonces, todos los colores son lindos. Y allí estaban también chicas de diferentes modelos, con diferentes contexturas, con diferentes tonos de piel. Todo eso, todo lo visual, todo lo estético, empezó a hacerse tangible en la construcción de las redes sociales de mi marca. Entonces los mensajes que se daban eran en torno a esto. Los textos que se publicaron en el blog tengo varios textos que precisamente tocan temas de autopercepción, de la construcción de belleza, de lo que define la sociedad como bello o no bello. Y eso ayuda a que la gente a la que yo le estaba hablando, a las mujeres a las que yo les estaba hablando, sintieran y se identificaran con el tono de comunicación de mi marca. Entonces, todas esas acciones yo no las hice porque de pronto un día se me ocurrió. No, eso vino de un estudio, de una investigación, de una construcción, de una observación, de todos los pasos que les he venido mencionando y se logró llegar a ese objetivo. Pero primero se tuvo que pasar por todo esto. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No, profe, este momento bien. ¿Todo claro? Sí, señora. Listo. Ahí debe haber una coherencia creativa en las ideas de la marca. Entonces, yo estoy construyendo un tema de comunicación y quiero enviar un mensaje, pero debo tener una coherencia creativa entre las diferentes ideas. Entonces dice que lograr el concepto no se diluye en una nueva idea para la marca. Es tarea del profesional de branding, o sea, hay una persona encargada específicamente para esto, mejor conocido como gestor de la marca, que se encarga de generar buenas ideas, pero también tiene la capacidad de transmitirlas eficazmente y a través de los canales adecuados. Entonces, ¿cómo le llego yo a ese público objetivo con una excelente idea, pero a través de un canal que efectivamente me permita conectar con el público objetivo que yo anteriormente ya identifiqué? El brand trazará una estrategia y velará por la coherencia creativa en todas las comunicaciones de la marca, de modo que las ideas de la marca refuercen el concepto clave y no lo contradigan. Algunas de las áreas donde se requiere mantener una coherencia creativa son en el nombre y la forma de la marca. Entonces, por ejemplo,
¿por qué actualmente es tan importante lo que se pasa en redes sociales? Y ya les voy a explicar. Supongamos, yo tengo un concepto creativo y he enviado un tono de comunicación con un mensaje claro con mi marca. Resulta que en algún momento en mis redes sociales hago un comentario que va en contra de todo eso o tengo una idea de todo eso que yo antes decía que no permitía en mi marca y que se contradice con la narrativa que yo ya había estructurado. ¿Qué sería, por ejemplo, el decir que la belleza y poner una niña de una belleza típica de lo que se conoce como belleza en Colombia, con estándares de acá, en donde está muy operada? ¿Contradice lo que estoy diciendo, sí o no? Hola, chicos. Me repite la pregunta, instructora. Que era la que pasó una moto y no me dejó ir. Si yo tengo la marca de la lencería y estoy hablando de inclusión y estoy hablando de diferentes tipos de cuerpos y estoy hablando de que todas las formas de belleza deben ser aceptadas y mi publicidad muestra a una muchacha muy operada, ¿será que esto es coherente con el mensaje que yo quiero enviar? No, instructora. No. No. Iría en Sí, contra. exactamente. Si yo, por ejemplo, contrato a un influencer que tiene un discurso que todo el tiempo maneja y es totalmente contrario a lo que yo quiero vender con mi marca y yo la contrato a ella para dar un mensaje, la gente lo va a relacionar y va a rechazarlo. ¿Por qué? Porque no es coherente con lo que yo ya he venido definiendo como lo es mi marca. Por eso es que ahora es tan importante el desarrollo de un plan de comunicación que sea coherente y que realmente esté estructurado de manera muy precisa. Porque cuando ustedes, por ejemplo, en el caso de las redes sociales, tienen una equivocación, las empresas y el público, perdón, el público no perdona ni media. Entonces, y como las redes sociales son un medio que permite que la gente opine, ¿sí? La televisión no te permite opinar. La televisión simplemente mide que la persona esté mirando X o Y programa. ¿Sí? Entonces, cuando a ti te muestran estadísticas en rating en televisión, te dicen, mira, tantas personas a esta hora de la noche miran los programas en la hora prime y digamos que se cuadran 5 personas frente al televisor y entonces esa es la estadística. En redes sociales no. En redes sociales eso es una tribuna abierta. Todo el mundo puede opinar, todo el mundo puede decir si le parece o no, todo el mundo puede decirle me gusta o no me gusta y toda la gente puede compartir el contenido. Por eso es que es tan grave caer en la viralidad de manera negativa. ¿Por qué? Porque se construye, esas redes sociales construyen una arena pública, ¿sí? Ya no es solamente lo que te dicen por televisión, aquí la gente opina. No sé si ustedes escucharon o vieron hace unos días el tema de los influencers que viajaron a Israel. ¿Sí lo escucharon de pronto? Ahora, No, Ok. profe. Resulta, les voy a contar la historia rápidamente. Hay un grupo de influencers que supuestamente el gobierno de Israel les pagó un viaje a Israel y ellos debían hacer unas publicaciones y unas cosas allí. Muchas personas, muchísimas personas rechazaron esto porque son personas que están en contra del tema de la guerra en Palestina y lo califican como un genocidio. En ese orden de ideas, las personas y sus creadores de contenido fueron cuestionados porque muchos tienen un discurso de paz y amor, ¿sí? Y de amor a Dios y de perdón, pero están apoyando a un país que en estos momentos está siendo cuestionado y está siendo acusado de un genocidio. Cuando ustedes miran las narrativas de estos influencers bien versus la realidad de lo que hicieron, se van a dar cuenta que hay una contradicción respecto a lo que dicen con lo que están haciendo. ¿Estoy siendo clara? Sí, profe, claro. señor. Entonces, si yo, por ejemplo,
manejo mis redes sociales y me considero una persona buena vibra, y entonces siempre mando energía divina y buenas vibras del universo, y entonces siempre hablo de que todos tenemos que estar en armonía, y entonces que todos tenemos que vivir en paz, y de un momento a otro, que me voy en contra de alguien y lo ataco y soy grosera, de una vez la gente va a decir, venga, pero esto luego no era la buena vibra, la que todo era amor y paz y que todo se solucionaba con diálogo. Entonces, ¿dónde está la coherencia? Lo mismo pasa con las marcas. Si tú estás hablando de una coherencia, debes reaccionar y ser consecuente con ese discurso. Por eso es que, por ejemplo, la gente, algunas marcas las condenan porque dicen, venga, ¿cómo así que usted habla de, no sé, de los derechos de la mujer y entonces hubo un empleado suyo que salió hablando mal de una mujer y la agredió? Dime, John. Instructora, mira que me vino una idea, pues de lo que usted está explicando, pues no va mucho con la comunicación, pero es un ejemplo. Es como, por ejemplo, uno pasa del nutricionista. Entonces uno llega con un peso, un ejemplo, llega con un peso de 63 kilos. Entonces el nutricionista le dice, usted tiene que bajar, y una nutricionista que pese 120 y dándome el ejemplo a mí que baje. Eso es coherencia. Eso es coherencia. Y no es y no está salido del tema. Eh, es verdad. ¿Cómo le voy a vender yo a una persona un producto o le voy a vender la idea de una alimentación sana cuando yo tengo sobrepeso? Sí, si tú lo primero que vas a mirar es al que te está atendiendo, a la persona que te está diciendo eso, y créanme que ustedes no son los únicos que han pensado, ajá, bueno, y si es tan bueno, entonces ¿por qué no lo hace usted? Porque es que mírese cómo está, ¿sí? Entonces, es lo primero que uno observa, porque es que eso es lo evidente, muchachos, o sea, uno no se puede cegar a lo que es evidente. Entonces, lo mismo que si tú llegas, por ejemplo, a una tienda donde, no sé, de alimentación o un gimnasio, y la persona que te va a atender tiene sobrepeso, pues lo primero que tú dices, venga, si el que está en la recepción y me está recibiendo tiene sobrepeso, pues dígame usted qué estamos jugando. Entonces, esa es la coherencia en la comunicación. Por eso las marcas se cuidan tanto y enfatizan muchos recursos y mucha energía en que eso se construya y sea claro para el público. Entonces, las empresas, por ejemplo, que venden moda, exigen que sus empleados pues transmitan eso, porque es que es una tienda de moda. Entonces, debemos ser coherentes. Y ese es el tono también dentro de comunicación, la forma en cómo nos estamos comunicando con nuestro público externo. Dice que el nombre y la forma de la marca, entonces todo el tema de la identidad gráfica, la línea gráfica que tiene que ver con la tipografía, el tema corporativo, la paleta cromática, la iconografía, la ilustración, la fotografía, la retícula. Y aquí viene a jugar los manuales de identidad. Entonces, por eso ustedes ya tienen un manual de identidad construido que es coherente o debe ser coherente esa línea gráfica, ese concepto visual, esa parte creativa con la esencia de la marca o con el mensaje que quieren dar. El concepto y la presentación del producto o servicio. Un concepto original y distintivo en la creatividad del diseño de los envases, el merchandising, la colocación estratégica, los recursos para estimular la compra en el punto de venta, el diseño de los espacios. Todo debe ser coherente. Por ejemplo, si yo entro a una tienda donde el maquillaje es orgánico y vegano, lo mínimo que quiero encontrar son bolsas que estén elaboradas en materiales biodegradables, cartón, papel. ¿Por qué? Porque es coherente con el concepto de la marca. Que sus que sus puntos de venta estén decorados de la misma manera. ¿Por qué? Porque todo debe tener una coherencia en concepto, en mensaje, comunicación, en el tema visual. Ahí nos estamos dando cuenta. Pensemos un ejemplo, una marca conocida en Colombia, que no sea trendy porque siempre la pongo de ejemplo. Ustedes han entrado eh, a las marcas de skincare coreanas de pronto que están aquí en Colombia, o han pasado por los centros comerciales y las han visto.
De lo que venden como arroz, fideos coreanos. No, Eso es lo que yo eso no he es visto. ¿No? de productos Maquillaje. faciales. Ah, no, no, Sí, ese sí, no lo he sí. visto. No, No, profe. bueno, una más conocida. Oye, se me olvidaron todas las marcas colombianas, no lo puedo creer. Mario Hernández. ¿Han visto a Mario Hernández? ¿Sí? ¿Han A visto ver, las ese tiendas no de lo Mario conozco. Hernández? Vélez. No, no lo No, conozco. Vélez. ese sí. Sí, Sí, se lo ese sí. Bueno, conozco. Vélez es una marca de marroquinería, de productos marroquinería colombiana, que es muy conocida y que maneja productos con unos altos estándares de calidad. Resulta que Vélez tiene un concepto muy claro de elegancia y es un tema muy colombiano. O sea, ellos tienen unos diseños muy colombianos, además con unas materias primas de excelente calidad. Sus puntos de venta son muy bonitos, muy elegantes y muy acordes con lo que la marca quiere decir. Adicionalmente, las personas que trabajan allí se visten completamente de negro, son impecables, o sea, tú no los vas a ver ni despelucados, ni sucios, ni absolutamente nada, o sea, son impecables. ¿Por qué? Porque su imagen es coherente con el concepto creativo de la marca, con el tono de comunicación que tiene la marca, con los puntos de venta de la marca. Tú entras a la tienda y todo está perfectamente organizado, el tema de los hombres, de las mujeres, accesorios, tienen calzado, tienen el tema del diseño de las maletas. Entonces, Vélez es una marca que tú sabes el público y además porque por la presentación del lugar, pues tú sabes que, y por los precios, pues tú sabes que tienes muy claro su segmentación. Ahora vamos a Toto. Toto tiene un diseño un poco más urbano. Si ustedes se dan cuenta, ellos ofrecen productos como maletas, gorras, maletines, lonchera, la línea infantil, o sea, portafolios amplios, pero su concepto es un poco más urbano, entonces asimismo es el diseño de toda su tienda. Las chicas no son tan elegantes como las de Vélez, están bien presentadas, pero no están tan elegantes como los otros, y el concepto de ellos, porque sus materiales son impermeables, son, bueno, unas lonas, el concepto de ellos y el tono de comunicación es mucho más juvenil y mucho más fresco. Y eso lo reflejan en el concepto creativo de la marca, en las piezas gráficas, en la fotografía. Entonces, si ustedes observan las modelos de Vélez o los modelos de Vélez, son gente súper linda, súper delgada, súper alta y las fotografías son súper guapas. Entonces, es la chica casi perfecta, modelando el bolso, modelando los zapatos. Las de Vélez son perdón, las de Toto son gente un poco más urbana, en situaciones mucho más cotidianas, entonces que subiendo el bus, que haciendo la fila con el maletín. ¿Por qué? Pues porque ellos se dirigen a ese tipo de público. Entonces, miren que el concepto y la manera en cómo se comunican es muy coherente con lo que quieren mostrar de su marca. ¿Esto por qué? Pues porque la gente logra identificarlos y diferenciarlos y decir, ah, bueno, es algo coherente. ¿Sí? Si yo le muestro, por ejemplo, en una fotografía, porque las fotografías también deben tener una línea creativa y deben tener un concepto. Entonces, la fotografía se construye a partir de qué? De ese concepto creativo de la marca. La modelo de Vélez jamás va a salir con un bolso de Vélez haciendo fila para montar en una buseta. Eso no va a pasar, porque lo que ellos venden es y el concepto que ellos quieren dar es de sofisticación, de clase, de estatus, y pues no te vas a ver montado en una maleta de un bus en una fotografía. Entonces, la niña es totalmente diferente, en unos espacios diferentes, con interacciones diferentes, y en la elección de los modelos, pues es muy diferente. Entonces, ahí ustedes se pueden dar cuenta, o por ejemplo, si hacemos otra comparación, por ejemplo, con Dove. Dove en sus campañas tiene un mensaje muy similar al que yo quería dar con mi marca de lencería, y es el tema de la inclusión, de los cuerpos diversos. Entonces aparecen modelos de todos los colores, chicas un poco más naturales, que no se les ve ni peinadas, ni cepilladas, ni súper maquilladas, sino que son lindas, inclusive sin maquillaje, y que además muestran una mujer natural que se ama y se acepta y asocia el tema del jabón, del cuidado, con la aceptación y el amar el cuerpo en todas sus formas. Entonces el tono de comunicación y el mensaje que emiten es muy claro y obviamente los diferencia y es muy coherente, coherente en todos los sentidos, en el aspecto visual. Si ustedes observan los comerciales de Dove, todos tienen elementos blancos, fondos blancos, ropa interior blanca. ¿Lo han identificado? Sí, señora. Sí, profe. Los empaques, ¿cómo son? Blancos. Entonces, miren que todo es una coherencia visual y una coherencia en cuanto al concepto.
Eso hace que la gente se pueda conectar con la marca y pueda identificar qué es lo que le quieren decir. Pero si yo en el comercial me voy a mostrar de una manera y mis productos se van a presentar de otra, no, la gente no va a poder hallar como esa conexión y ahí va a haber un problema de comunicación. Tenemos que la comunicación y la comercialización. Entonces, las ideas de la marca a través de los distintos canales online y offline, seleccionando los medios adecuados con la publicidad y presentación del producto en e-commerce. En la gestión y desarrollo de la marca, deben mantener la constante de la imagen y de la reputación. Y aquí hay algo muy importante, chicos. Para una empresa es vital la reputación de su producto. ¿Por qué? Porque la reputación es lo que la gente piensa sobre el producto. Y eso es muy difícil de construir y muy fácil de dañar. Tú puedes dañarle la reputación a una marca con un mal comentario, con una denuncia, y vuelvo y pongo acá sobre, no sé si a ustedes ya les había hablado, de la Feria Buró. Es un ejemplo que para mí es, ¿ustedes lo recuerdan, la Feria Buró hace unos años? Bueno, Sí, señora. resulta que Buró, vuelvo y traigo el cuento, Buró era una feria en donde emprendedores iban y exponían sus productos, era una feria súper linda, o sea, un concepto muy lindo, muy cute, ta, ta, ta. Un día un empleado puso en X, que antes era Twitter, que le habían negado un pedazo de pizza cuando estaba trabajando en el montaje de la feria y el tipo hizo la denuncia. La denuncia se hizo viral y fue tan duro el golpe de reputación que sufrió esa marca y tan poco estratégicas las personas que le hicieron frente, que esa feria se quebró, literal se quebró por un comentario y se juntó con otros malos comentarios de otras malas experiencias y tuvo una pésima gestión. Hace unos 15 días, 20 días, yo a ustedes les traje a una chica, a una persona experta en el tema de manejo de crisis y de comunicación en las organizaciones. Ella les estaba hablando a ustedes de las crisis reputacionales en las marcas. Pues ella trabajó en un canal de televisión y trabajó para diferentes medios y trabajó también para para una alcaldía y para instituciones oficiales. Y ella hablaba y ella les explicaba a ustedes de la importancia del manejo de las crisis y del tema de comunicación cuando hay una crisis de reputación, ¿sí? Lo que tú digas puede ser utilizado en tu contra. La persona que asesoró a esta chica en comunicación realmente, o sea, la odiaba, porque básicamente la mandó a dar un mensaje errado, descontextualizado, no respondía al hecho de que ella ofendió a una persona, no le pedía disculpas a esa persona, ella trataba de justificarse y realmente el mensaje no conectó con la gente, o sea, la gente no le creyó. Y cuando tú haces eso como marca, como empresa, te estás grabando el puñal, porque es que más que la acción, porque todos cometemos errores, es cómo yo gestiono para mejorar. Si la gente no ve que realmente hay una intención de solucionar, la gente te lo va a cobrar. Y te lo va a cobrar en redes sociales y te lo va a cobrar en el tema del uso de la marca, el tema de las ventas. Entonces, la chica de Buró empezó a ver reflejado eso en que la gente se empezó a quejar, eh, empezó a retirar sus marcas de la feria porque decían, hay una crisis de reputación, mi marca está asociada con ella, si la relacionan me va a perjudicar mi imagen, yo prefiero hacerme un lado y hasta perder el dinero, y la gente se retiró. Entonces, ahí ustedes se dan cuenta de la importancia de un plan de comunicación, de la importancia de una asesoría, de la importancia que tiene esto para las empresas. O sea, no es un chiste ni un juego, ni esto se lo están inventando. Esto es algo serio. Y si no se gestiona, puede ocasionar que una marca eh, se quiebre o que una persona como marca también se quiebre. En el caso, por ejemplo, de alguien, de un influencer que de un momento a otro cometa un error, la gente no se lo perdona y simplemente, así como en algún momento es reconocido, pasa al anonimato. Y créanme que eso sucede muy constantemente. Entonces, esa es la importancia del tema de la comunicación. Acciones y tácticas. Ustedes presentaron en el Excel
unas acciones concretas, planificadas y medibles. ¿Cómo puedo medir yo, por ejemplo, la creación de piezas gráficas y publicaciones? Entonces, en el caso de redes sociales, hay una manera y hay unas métricas, ustedes lo van a ver cuando aborden el tema de la competencia de estrategia digital, que cada red social tiene una forma de medir las interacciones, las visualizaciones, las interacciones en cuanto a comentar las imágenes o las publicaciones. Entonces, esa es una manera de medir el contenido audiovisual, talleres presenciales o virtuales, activaciones con realidad virtual o aumentada, campañas temáticas, es decir, hay muchos recursos que se pueden utilizar para ese fin. Las campañas temáticas, eso se puede dar dentro del proyecto de comunicación en puntos de venta, dentro de la comunidad de clientes para fidelización. O sea, ya ustedes establecen eso basados en el diagnóstico. Los recursos. ¿Con quién cuento yo? Recursos humanos, diseñadores, comunicadores, docentes técnicos, el personal administrativo, es decir, ¿quiénes van a intervenir? Los tecnológicos, ¿qué equipos tengo? Software, plataformas, equipos, porque yo no puedo desarrollar un plan de comunicación cuando solo tengo una persona que se encarga de todo. Entonces, ahí, bueno, debo mirar, ¿realmente esto es válido? ¿Esto es viable? ¿Debo contratar unos terceros? Y financieros, pues obvio que yo no puedo, y era lo que yo les venía a ustedes planteando, yo no puedo realizar un plan de comunicación si yo no sé con cuánto cuento y los recursos que debo invertir. Entonces, cuánto debo invertir en pautas, si debo contratar gente diferente o puedo trabajar con la gente con los recursos humanos de mi empresa. Es decir, todo ese tema financiero ustedes lo deben tener en cuenta. Todo, desde las fotocopias hasta si voy a mandar a hacer una valla, cuánto me va a costar esa valla. ¿Por qué? Porque todo suma. Yo no puedo planear algo y pasarle a mi cliente, te dicen, no, plantéame un, y esto también opera y de igual manera, créanme que la estructura es muy similar a una estrategia de marketing digital, porque lo estoy trabajando con los chicos del otro programa, de la otra ficha, y les decía, tú me estás hablando de que vas a publicar, no sé, 8 videos en la semana. ¿Quién va a hacer los videos? ¿Tú los vas a hacer? ¿Los va a editar otra persona? ¿Quién los va a grabar? ¿Quién va a ser la modelo o el modelo para esos videos? ¿Le vas a pagar o va a ser gratis? Cuéntame algo. ¿Tienes el programa, la licencia para la edición de esos videos o es un video que vas a editar en una aplicación gratuita? ¿Cuánto te vale? O sea, todo. ¿Cuánto te vale el internet? Porque eso también es importante. Si yo voy a plantear a mi cliente una estrategia de comunicación de marketing digital, le debo decir todo lo que voy a hacer dentro de esa estrategia. Yo no puedo inventar y evadir elementos que son esenciales. Lo mismo pasa con la estrategia de comunicación. Si ustedes le dicen, no, es que yo voy a hacer dentro de mi estrategia de comunicación un comercial. ¿El comercial para qué? ¿Para qué público? Porque es que si estamos hablando de gente joven, la gente joven ya no ve televisión. La gente joven interactúa más con celulares. Entonces, realmente el costo de ese comercial responde a las necesidades del público segmentado o a qué público segmentado le quieres llegar con ese comercial. ¿Cuánto vale producir un comercial en televisión? Eso es caro. O sea, hacer televisión es costoso. Entonces, si tú le dices al cliente, es que vamos a hacer un comercial de televisión, los comerciales de televisión, y creo que algo así les tocó la chica que vino, María Teresa, ella les plantea a ustedes lo costoso que resultaba hacer un comercial de televisión o una cuña radial. Entonces, si yo le voy a proponer a mi cliente que dentro de su plan de comunicación va a incluir una cuña radial, hombre, esa cuña radial, ¿quién la va a escuchar? ¿Sí? ¿Cuál es la segmentación para esa cuña radial? ¿Cuánto me va a costar a mí? ¿Quién la va a hacer? ¿Quién la va a producir? ¿Quién la va a editar? ¿En qué horario se va a emitir? Porque eso también obviamente se cobra de acuerdo a los horarios. Si mi público objetivo es un público objetivo joven, pues la cuña radial no se va a escuchar el público joven no te va a escuchar en emisora como Olímpica, como, no sé, La Cariñosa. O sea, ese no es el público objetivo al que yo le voy a llegar. Pero resulta que yo quiero una cuña radial y me alcanza para esas dos emisoras. ¿Será que esa
esa acción dentro de mi plan de comunicación sí me va a surgir efecto cuando no está acorde con la segmentación y adicional lo voy a hacer por 2 medios de comunicación que no van a escuchar mi público objetivo. Entonces el mensaje no va a llegar. Pues es que las personas que escuchan estas emisoras, digamos que tienen sus gustos bastante particulares y ellos, y mi público segmentado es un público joven, entonces generalmente van a escuchar ¿qué? La Mega, los 40 principales, otro tipo de emisoras. Adicional a esto, tengamos en cuenta que las personas ya no escuchan tanto emisora, la gente escucha más los podcasts o tienen plataformas como Spotify o como, bueno, tantas que hay para descargar música. Entonces, realmente esa cuña radial dentro de mi estrategia de comunicación va a ser efectiva o no. Porque es que, ¿y cuánto me va a valer? ¿Y cuánto tiempo va a estar en circulación? Porque no es solo hacerla, es cuánto tiempo la voy a hacer reproducir, cuánto me va a valer eso y cómo voy a demostrarle a mi cliente que esa acción sí valió la pena o no valió la pena. O sea, todo es un pensamiento estratégico. Y cuando yo hablo de estrategia, debo también ser muy, muy enfático en que debo optimizar los recursos, lograr excelentes resultados, pero también tratar de que el margen de inversión pues se justifique. ¿Estoy siendo clara? Sí, instructora. Y tenemos los indicadores y evaluación. Tenemos para medir el alcance en redes sociales, ya les dije que ustedes cuando ya profundicen un poco más en el marketing o la estrategia digital, ustedes les van a explicar cómo se mide el alcance en redes sociales, cómo se mide la participación del público, cómo se logra medir la tasa de interacción, si realmente se logró cumplir ese cronograma que ustedes plantearon allí y pueden realizar encuestas de percepción para que la gente les diga si esa estrategia funcionó, no funcionó, si el tema de comunicación logró su objetivo o no logró su objetivo. Chicos, son las 7:52. Respondo preguntas si tienen alguna duda. Así como usted decía, instructora, yo estuve averiguando aquí en Cali la pauta, pues yo más o menos sé cuánto vale una pauta en radio. Y para un amigo que necesitaba pautar, y el público, nosotros gente ya mayor de 50 años para arriba, entonces nosotros colocamos Alerta Cali, Bésame, que son personas pues que escuchan ese tipo de programación musical. Y un mes, solamente 5 cuñas en la mañana, y dependiendo la franja de ellos, el programa, costaba 3.700.000 pesos. Y le cuento, instructora, por experiencia, lo hicimos un mes con RCN en Fiesta Estéreo en Buga, que es gente mayor que escucha esa emisora, y perdimos 1.000.000 de pesos. No se vendió nada ya. No llegó al público que ¿Sí nosotros ves? necesitábamos. ¿Por qué? Porque es que ahora, muchachos, el tema está en lo digital. Y ya incluso los adultos, las personas mayores de 50 años, tienen mayor interacción con el tema digital y realmente lo que escuchan, la generación de la radio, que era la generación de los baby boomers y de los antes de los baby boomers, que son los papitos de ellos, que son los abuelitos. Los abuelitos son una generación que creció escuchando radio y que se educó, muchos escuchando radio. Pero resulta que ese público ya, digamos que por cuestiones biológicas, pues va a ir disminuyendo. Entonces, quedan generaciones que están interactuando más por otros medios. Y eso es lo que la gente tiene que ser muy consciente. Ahora, las personas que escuchan mucho radio son los señores que conducen transporte. ¿Sí? Los transportadores siempre escuchan radio. Y las personas que tienen que trabajar en temas como vigilancia y eso, porque es una compañía para ellos. Pero inclusive la gente joven que trabaja en esas áreas ni siquiera escucha radio. Entonces, ese tipo de investigación, además porque ustedes pueden encontrar, uy, en internet hay una cantidad interminable de investigaciones sobre eso, sobre contenidos, sobre públicos y sobre la forma en cómo la gente eh, se informa o el tipo de contenido que consumen. De eso hay muchísimas investigaciones. Ustedes tienen que leer y tienen que darse, como decimos nosotros, darse la pela de investigar porque no pueden llegar a
a pérdidas. O sea, para una empresa el tema económico y las pérdidas representa un gasto que puede generar pues ciertos problemas, ¿no? Entonces, es importante que si ustedes le van a ofrecer una estrategia a alguien, sea aterrizada a las necesidades de esa empresa y no lo que ustedes piensan que les puede funcionar, porque es que fue que a mí se me ocurrió, porque es que fue que yo, no, para eso hay un tema de investigación. Entonces, esto es algo muy serio. Chicos, 7:55. La próxima sesión, que sería la del otro viernes, la voy a utilizar para hacer retroalimentación de las evidencias y si tienen alguna duda, pues que la puedan socializar. Veo que solamente se conectaron 9 personas. Quiero saber si esto está pasando en las otras competencias o es solo conmigo. No, no, instructora. También ha pasado con otros instructores. O sea, que es porque vamos para Navidad o qué. Según las vacaciones. Ya ustedes están en vacaciones. Listo, chicos. Entonces, dentro de 8 días socializamos, revisamos competencias, revisamos que estén evaluadas todas las evidencias y que si alguien tiene alguna duda respecto a la evaluación o que le falta algo, me pueda comunicar para poder solucionar, ¿vale? Listo, instructora, muchísimas Vale, gracias. profe. Chicos, les deseo Listo, un profe. excelente fin de semana. Dios los bendiga y nos encontramos el próximo viernes. Listo, chao, Gracias, feliz fin de profe. Muchas semana. gracias, profe. Feliz fin de semana. Feliz Gracias, noche. doctor. Gracias, profe.